Seguimos en vivo y en directo para todas y todos ustedes, nada más y nada menos que con la doctora en Derecho Penal y con posgrado y especialización también en materia penal, egresada a la Universidad Central de Venezuela. También tiene posgrado en Derecho Administrativo y en Derecho Procesal Laboral, egresada de la Universidad Santa María. Es profesora universitaria y además es corredactora del Código de Ética del abogado en representación del Estado Miranda. Estamos hablando de nuestra distinguida y honorable entrevistada, la doctora Reina Emperatriz Sánchez Rivas, y también el doctor Alberto Rivas Acuña, que es una eminencia como abogado, el más exitoso. Tuve el honor de ser testigo de ello hace 21 años, en donde tuve el placer de que me representara un caso personalísimo, y de verdad que el éxito fue realmente de marca mayúscula, y me siento muy orgulloso de tener una personalidad de la talla y el prestigio como lo es el doctor Alberto Rivas Acuña. Por cierto, en el segmento anterior estábamos tocando que precisamente quizás, para presumir de la buena fe y del principio de legalidad, alguien puede hacer una denuncia con ánimos de dañar, porque precisamente cuando la juez o el juez no consigue elementos de convicción y elementos de prueba, puede dictar un sobreseimiento de la causa, dejando en evidencia de que la contraparte no se le puede imputar de un hecho que realmente no está preestablecido en sí mismo, porque cuando se trata de violencia psicológica, quizás se pueda exagerar o distorsionar la realidad. ¿Qué se puede hacer en esos casos para darle a cada quien lo que se merece, aplicando los principios fundamentales del derecho? Cuando el piano decide en su oportunidad darle a cada quien lo que se merece, es una cuestión de vivir honestamente. Es que quiero hacer una acotación. Sí, cómo no. Una cosa diferente es la flagrancia. Ok. O la lesión, ¿verdad? Que le puede hacer el hombre o el cónyuge o el concubino o el novio a la mujer, ¿verdad? Donde ella presenta las lesiones, y el médico forense establece cuáles son los tipos de lesiones, si son leves, levísimas, graves, gravísimas, y de acuerdo al tipo de lesión, el involucrado queda detenido. Esa es una cosa distinta al acoso psicológico. En el acoso psicológico, doctor, se presenta un problema, que para que primero el fiscal, por supuesto, tiene que imputar, en su acto conclusivo, tiene que determinar si realmente existe violencia de género. Si el acoso es psicológico, eso tiene que ir al proceso y tiene que cumplir las 4 fases que usted comentó al principio de esta agradable conversación. Ese informe psicológico tiene que hacerlo un médico forense, un psicólogo forense que representa al Estado y que determinará las lesiones emocionales de la persona allí involucrada, de la denunciante, ¿verdad? De la víctima, como la llamamos normalmente en el Código Orgánico Procesal Penal. Esa ley es controversial. Es controversial, doctor. Me ha correspondido en la práctica, en el proceso, o nos ha correspondido, porque nosotros ejercemos conjuntamente en casos indeterminados. Entonces, es conveniente una modificación legislativa o una modificación jurisprudencial. Insisto en eso. Fíjese, el público es el que manda, ¿no? El público nos escribe en nuestra mensajería de texto, mil gracias por ser consecuente con nosotros, de que cuando alguien ha cometido un delito en contra de la propiedad, cuando alguien se toma la justicia por sus propias manos, según lo que me dice aquí el televidente, eso está perfectamente descrito en el artículo 270 del Código Penal. Es otra cosa. Cuando alguien se apropia indebidamente un inmueble, está perfectamente descrito en el 464. Sí. Cuando alguien usurpa un inmueble, está perfectamente descrito en el 466. Cuando se hace la invasión de un inmueble,
está establecido en el 471A del Código Penal, y también eso es una perturbación penal de acuerdo al artículo 472. Exacto. ¿Qué se hace en esos casos? Porque los desalojos arbitrarios están totalmente prohibidos cuando alguien se toma la justicia por sus propias manos, porque secuestrar unos bienes muebles también es un delito. Es un delito. ¿Cómo se hace para que sencillamente no reine la impunidad, para que no se aplique la ley del descaro y en consecuencia se aplique el imperio de la ley para darle un punto final a una situación con esa característica? Doctor Alberto Rivas Acuña, cúbrase de gloria. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, la víctima, en este caso el usuario, tiene que ocurrir a las instituciones que son las operadoras de justicia. Por lo que respecta a lo que hablábamos en el segmento anterior, ya se hizo un esfuerzo jurisprudencial de la Sala Constitucional en una sentencia del 2007, en la cual por la vía de la interpretación se modificó sustancialmente ese procedimiento prístino que frente a la denuncia de la quejosa, sin mayores elementos de prueba, el Ministerio Público cita al denunciado y de manera precautelativa le impone una serie de medidas de alejamiento, de no perturbar ni de hecho ni de palabra a la quejosa, a la denunciante, etcétera, etcétera. En virtud de ese abuso que venía presentándose, del cual habló brillantemente Reina, por la vía de la interpretación, la Sala Constitucional, con carácter vinculante, instruyó a las autoridades de que solo en el caso de flagrancia podía producirse la detención de un denunciado. Pero de otra manera no era posible, porque real y efectivamente ahí falta lo que nuestro bufete llama la prueba de la prueba. Ahí el dicho inaudita parte de una denunciante, pero no hay ningún fundamento fáctico que le dé credibilidad a eso. Porque resulta que las parejas en tiempos de armonía y de luna de miel son los matrimonios más perfectos y las uniones más emocionantes. Pero cuando ese vínculo se rompe, bueno, podemos presenciar, sin estar en la selva, una lucha de fieras, como lo ha evidenciado el ejercicio profesional. Pero cuénteme una cosa, hay un detalle muy importante, ¿no? Cuando usted me mencionaba de una medida sustitutiva cautelar de protección que está perfectamente descrito en el 242 del Código Orgánico Procesal Penal, para que la persona no se le acerque a la contraparte porque lo ha afectado de manera no solo psicológica, sino también está en riesgo su integridad física, y es la razón por la cual eso está preestablecido en la Ley de Protección a la Víctima y Causas Procesales en el artículo 21, numeral 7, y también, por supuesto, los procedimientos están perfectamente descritos en el artículo número 18. ¿Qué ocurre? La gente, por ejemplo, que se toma la justicia por sus propias manos y está en posesión del inmueble porque sencillamente secuestró los bienes muebles de alguien que duró, por ejemplo, 12 años en calidad de arrendatario, cuando los desalojos arbitrarios están prohibidos, ¿por qué razón el Ministerio Público no le imputa por el delito de perturbación penal para que asuma su responsabilidad y restituir la situación jurídica infringida? ¿Por qué no se hace en esos términos? Bueno, lo que ocurre es que no se cumple en lo deseable, en un 100%, el debido proceso. El gran orfanato que existe en la administración de justicia de nosotros es eso, el orden público y el debido proceso. No se acata debidamente la norma, no se acata debidamente las sentencias vinculantes y, por supuesto, esto trae como consecuencia que no hay una correcta administración de justicia, porque todavía no hemos llegado a lo deseable, que sería, por ejemplo, que nadie
absolutamente nadie esté por encima de la ley. Así como hay una ley especialísima en el campo laboral con un único artículo que establece el privilegio de los trabajadores y a nadie le puede escamotear sus derechos porque eso es orden público eminente, debería legislarse una ley con un único artículo según la cual absolutamente nadie, sea cual sea su estado o condición, pudiera estar por encima de la ley para que al fin comience a salir de su orfanato ese orden público y ese debido proceso que necesitamos todos. Usted me hace mención a lo que para los efectos, para explicarle al público de manera interpretativa la excelente intervención que usted ha tenido. Usted me habla de la tutela judicial efectiva que está preestablecida en la norma constitucional, el artículo 26, que es la celeridad de los procesos judiciales, lo expedita que tiene que ser la justicia, pero cuando de repente, con todo el respeto que merecen los fiscales del Ministerio Público, que son gente honorable, digna, integralmente decente, gente noble que cumplen con una labor extraordinaria, las responsabilidades son personalísimas. Si en el caso, en el supuesto teórico de que exista un fiscal que no como quien dice, impute a un ciudadano o una ciudadana porque sencillamente él considera que tiene muchísimo trabajo o que hay otros casos que son más importantes y en consecuencia se genera lo que mejor se conoce jurídicamente hablando como un retardo procesal. Bueno, para eso se puede recusar al fiscal por no ser por no ser imparcial en ese caso a través de la Fiscalía Superior y en consecuencia lo que equivale para un juez la inhibición del mismo, sea lo que, de acuerdo a lo que establece el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando de repente él conoce alguna de las partes involucradas y se inhibe en el caso para que sencillamente reine la imparcialidad. En la próxima parte del programa, porque también el tiempo nos dice que tenemos que hacer un paréntesis para ir a comerciales, desarrollamos estos temas y ya venimos con más de su programa Información con Estilo.